¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Bueno, volvemos otra vez a este programa después de haber padecido las consecuencias de un COVID que la verdad que parecía que no pasaba nada, que iba a ser suave y demás, y terminó siendo bastante duro, no solamente para mí, sino para gente de acá como Matías, que no la pasó, por momentos no la pasó bien. Realmente uno tiene la sensación de que este bichito puede hacer cosas suaves, pero alguno de pronto lo ataca fuerte. Bueno, fue el caso nuestro, pero gracias a Dios, como suele decirse por allí, hemos zafado, así que volvemos a estar en contacto otra vez con ustedes allí, en la pantalla del otro lado. En esta primera parte del programa vamos a hablar con el doctor Carlos Kohler, bueno, que 2x3 hablamos con él, porque es un especialista en vacunas, y de vacunas, más allá de que pareciera que está todo dicho, porque cada vez se ha vacunado más, siempre hay algo como para agregar. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, pensar que tiempo atrás estamos hablando de la única vacuna que había, de la rusa. Uy, mirá la Sputnik, igual que el cohete que mandaron al espacio y demás. Y ahora estamos hablando de varias. Y uno a veces se pone a pensar, decir, obviamente que no era preferible tener una sola a tener varias. Pero bueno, las cosas de pronto se van modificando, ¿no, Carlos? Sí, se van modificando rápido, se van modificando no solo lo que nos defiende del virus, sino también el virus, ¿no? Ahora estamos esperando a ver qué impacto va a tener la variante Delta, que, bueno, gracias a las vacunas es muy probable que no sea tan grave como fueron las primeras olas, ¿no? Claro. Esto en el tiempo, en lo que va de este siglo, lo que va de este siglo es, digamos, el paso más gigante que ha tenido la medicina, sin ninguna duda, y además en la historia. Sí, sí. Y seguramente va a ser uno de los hitos del siglo en cuestión médica, porque se han desarrollado varias vacunas y exitosas vacunas en muy poco tiempo, aprovechando todo el desarrollo biotecnológico que había. Esto lo hemos charlado, ¿no? Pero sí, claro. El desarrollo biotecnológico que ya había sirvió para el desarrollo de plataformas de vacunas que, evidentemente, y viendo la estadística mundial y el desarrollo de esta pandemia en tan poco tiempo, han demostrado que, bueno, que estamos, digamos, desde el punto de vista médico, muy bien con respecto a poder paliar una situación como esta, que ha sido tan trágica y que ha provocado tantos millones de contagiados y más que nada de muertos, ¿no? Claro, sí. Es lo que lo que trataban de evitar todos los especialistas. Ahora, es cierto lo que vos comentás, ¿con qué velocidad? ¿Cuánto se tardaba antes en elaborar alguna vacuna contra, no digo una pandemia, sino contra alguna enfermedad complicada? Lo más rápido que había hasta ese momento, o hasta este momento, porque todavía estamos sufriéndola, 5 años, además eran también aprobadas con cierta emergencia, claro, por necesidad. Esto pasó con las vacunas del primer SARS, no nos olvidemos que este es el SARS-2, sí. Y el MERS, que es un pariente cercano, que fueron declaradas epidemias con probabilidad de pandemia, además de la que tuvimos de gripe, que también se desarrolló. Allí ya había una plataforma, se desarrolló una vacuna para el H1N1 rápidamente y fue aprobada. Y esto evitó que la pandemia fuera mayor. Pero en este caso era una enfermedad totalmente nueva y con una característica de contagio no común. Por lo tanto, hubo que correr contra esto. Pero bueno, como siempre, el éxito de las vacunas se transforma también en un arma, ¿no? Sí. Aquellos negacionistas hablan de que el desarrollo de estas vacunas ha sido apresurado y que podían provocar ciertas enfermedades no deseadas o resultados no deseados en aquellos vacunados. Bueno, el objetivo de la vacuna era evitar mayor mortalidad, y esto se ha cumplido. Los efectos adversos que se han tenido en la estadística son menores, lo que sí se ha evitado millones más de muertes, ¿no? Claro, sí, particularmente con la primera, ¿no?
exacto, sí, sí. Que es la que de alguna manera frenaba los efectos violentos. Sí, en realidad todas han trabajado sobre la misma, digamos, sobre el mismo mensaje. Es decir, no se evita la enfermedad en sí, No, digamos, con no, una eficacia del 100%, sino doy que se fe, evita la gravedad y se evita la internación. Es decir, claro, no así algunos efectos de la enfermedad en sí. Pero las vacunas sumadas al COVID, en este caso como es tu caso, estamos hablando de una mayor inmunidad para lo que venga en el futuro, que claro, también se predice que puede haber más de estas variantes y que, bueno, deberíamos estar preparándonos para ello, ¿no? claro. Carlos, bueno, después de la famosa Sputnik empezaron a aparecer las otras vacunas. Y hoy todavía hay gente y tendrá sus razones, que dudan cuando le dicen, mira, ¿qué te pusiste? La primera Sputnik, bueno, tendría que ponerte la AstraZeneca o la, ¿viste? Y la gente por ahí sigue dudando de eso. Es decir, ¿y si mezclo? ¿Qué puede llegar a pasarme? No sé qué voy a hacer. Bueno, también en forma rápida se han hecho los estudios a nivel nacional, que algunos se reflejan sobre otros estudios hechos en otros países, donde antes de aplicar estos refuerzos combinados de vacunas heterólogas, se hicieron estudios de 15, 28 días, creo que está llegando al final Sí. ahora las de Sinopharm y las de CanSino, donde se demostró que la aplicación de la vacuna de AstraZeneca o la de Moderna como segunda dosis Claro. de otras, se hizo en el país con el CONICET Sí. y con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, además de expertos en vacunas. Y bueno, la estadística de esto también fue muy buena, con una eficacia importante y que demostró que se pueden combinar las vacunas. Así que Claro. no hay que tener miedo en esto porque se ha trabajado seriamente. Lo peor sería, Carlos, no vacunarse, ¿no? Por este temor, porque como se pierde el turno, ¿qué hacemos? Y seguimos Sin ninguna duda, sin ninguna duda, además, cuando estamos esperando una variante que ha provocado un gran impacto en el mundo y especialmente en el hemisferio norte. Siempre digo que tenemos, por llamarlo de alguna manera, la suerte de tener un visor hacia el norte, hacia el hemisferio norte, que es el que sufre las olas antes que nosotros. Entonces tenemos posibilidad de copiar o por lo menos de utilizar estrategias ya utilizadas o por lo menos también improvisar sobre eso. Así que ya sabemos lo que es la variante Delta. Bueno, sabemos que muy probablemente con la vacunación estemos un poco más protegidos. De esa manera, bueno, yo creo que el impacto va a ser menor, pero no lo sabemos hasta que esto no venga al pico, ¿no? Claro, sí, que de hecho ya se está hablando de casos en algún lado, en otro lado, que dicen que la variable Delta tal vez no sea tan dura, sino es más contagiosa, por lo menos lo que se dice. No es tan letal, pero es más contagiosa. Sí. Es más contagiosa, sí. Claro. Y obviamente donde más impacta es en aquel no vacunado o en aquel que tiene una sola dosis. Claro. Así que, bueno, esto que se prometió de que agosto iba a ser el mes de la segunda dosis, esperemos que se cumpla. Y estamos, Carlos, estamos cerca de ese famoso efecto rebaño del cual se habló tanto, que hay gente que dice, ¿qué será el efecto rebaño? No somos ovejas, pero estamos cerca. ¿Qué significa y si estamos cerca? Bueno, depende de lo que pensemos que significa cerca en estas condiciones. Está bien. Necesitamos 2 dosis en la población, en toda la población susceptible y la de más riesgo. Pero además, para llegar a eso que ya se está hablando de 80-90%, necesitamos vacunar a aquellos grupos que no han sido vacunados ni han sido, digamos, un objetivo, por lo menos en la vacunación de emergencia. Claro. Hablar del 90% de la población, estamos hablando de un mínimo de 35, 38 millones de personas, ¿no? Sí. Para lo cual falta un rato largo. Yo creo que antes del fin de año no se va a llegar a una cifra ni siquiera cercana. Claro. Aunque Carlos, ha aumentado. Sí. El truco o
la magia aquí está en tener vacunas. Aparentemente ahora vamos a disponer de vacunas, entonces lo que hay que hacer es acelerar las estrategias de vacunación. Claro. Carlos, la última. Uno sospecha que a lo mejor el año que viene volveremos a tener que vacunarnos como pasa con la gripe, como la neumonía y demás. Tal vez la vacuna contra el COVID pase a ser parte de los planes de vacunación. ¿Qué opinas? Tanto es así que ya se está hablando de combinarla, es decir, hacerla una sola junto con la de gripe, lo cual no sería descabellado tampoco. Sí. Y bueno, es también una opción interesante para los laboratorios productores, ¿no? Claro. Así que en ese sentido, el día que se llegue a cubrir la población de rebaño, bueno, habrá que pensar en las terceras dosis, que eso se puede empezar ya también en aquellos inmunodeprimidos o en aquellos grupos objetivos de emergencia, digamos, de gravedad, y de allí pensar en la vacunación anual o bianual, o depende un poco de la duración de los anticuerpos de los infectados y de los vacunados. Con ese estudio se va a saber de qué manera hay que seguir con esto. Seguro. Carlos, como siempre un placer, te agradecemos mucho, muchas gracias, te mandamos un gran abrazo. Al contrario, y bueno, me alegro de que te hayas recuperado pronto. Sí. Gracias a Dios y te mando un abrazo. Chao, gracias. El doctor Carlos Kohler, conocido infectólogo, hablando del tema, todavía sigue en vigencia. Vacunas. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Es muy importante que cuando utilicemos las veredas pensemos en las personas con discapacidad y movilidad reducida. Motos y bicicletas mal estacionadas, plantas, ramas o escombros tirados son algunas de las barreras a las que se enfrentan día a día las personas con movilidad reducida. Como señala la Ordenanza 19.793, las mesas y sillas de locales gastronómicos y comerciales deben respetar el ancho que señala la normativa. Mantengamos libres y en buen estado las veredas. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor. Vamos a hablar ahora con el doctor Gustavo Rodríguez Gil, conocido reumatólogo de Bahía Blanca, que es el jefe del área en el Hospital Municipal y está también, por supuesto, en sus estudios allí en IRREDIM. A quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo va? Hola, David. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno. Y seguimos charlando un poco del COVID, ¿no? Que yo lo comentaba al comienzo del programa, nos ha pegado a todos por acá, pero gracias a Dios
hemos zafado. Es inevitable hablar del COVID. ¿Qué es lo que vos ves, por un lado, en el hospital municipal? ¿Qué es lo que ves? Porque estás dentro de un área, pero ves. Sí, claramente. Sí, en realidad, mira, ahora puntualmente y por suerte estamos un poco más aliviados con respecto a la cantidad de casos, pero como virus nuevo, más allá de lo que saben todos, del desborde que ha habido en esta segunda ola que hemos tenido, yo creo que igual el cuidado hay que seguir teniéndolo, porque yo creo que en algún momento una tercera ola va a haber, ya sea por otra cepa o no. Pero bueno, tratar de no bajar la guardia, como decimos nosotros, y estar alertas. Pero tocando el tema del COVID y nuestros pacientes reumatológicos, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, aquellos pacientes que teniendo enfermedad reumatológica conocida hayan tenido un contagio de COVID. Ajá. Y eso hemos visto diferentes manifestaciones desde reactivación de su enfermedad, de agudización o que aparecieran síntomas distintos de sus enfermedades que no tenían antes. Mirá vos. Y también tenemos la otra cara, que es aquellos pacientes que hayan tenido algún síntoma por la vacuna. ¿Sí? Por la vacuna. Exacto. A ver, esto no es por supuesto ni por mucho para alarmar a nadie. No, claro. Cualquier vacunación sencilla, una vacunación de antigripal anual o una vacunación ya sea para hepatitis o lo que sea, tiene una incidencia de algún efecto secundario y la gente lo debe haber vivido en carne propia, que por ahí al vacunarse algunos han tenido fiebre, algunos han tenido una erupción cutánea o algunos pueden haber tenido algún otro síntoma de decaimiento, lo que sea. Claro. Pero en algunos pacientes realmente los síntomas son más marcados y en esos pacientes, y teniendo en cuenta ya los pacientes nuestros que tienen una patología inmunológica o autoinmune, hasta sería entendible o esperable que pudiera haber alguna reagudización de su enfermedad o no. Realmente este virus y estas vacunas nos tienen un poco, es nuevo y no lo conocemos demasiado, y como decís vos, David, tuviste la suerte de pasarlo relativamente bien y con el entrenador. Pero después hay gente que incluso siendo joven la ha pasado mal y sin antecedentes. Entonces vos decís, es poco previsible. Y esto que yo te digo, tanto de haber estado en contagio con COVID o por la vacuna, puede dar alguna reagudización, no invalida que hay que vacunarse. Nosotros somos fervientes defensores de la vacunación. Claro. Y más allá de eso, no de COVID, la vacunación en general. Sí. Y yo creo que puntualmente en el COVID es la salida que tenemos. O sea, yo sé que la gente, yo siempre digo lo mismo, el problema más grave acá es no vacunarse. Seguro. Yo creo que el riesgo más grave es eso. El riesgo que puede traer una vacunación es extremadamente bajo al lado del riesgo de tener COVID y no estar vacunado. Hemos tenido casos de colegas incluso no vacunados y que han fallecido. Y uno dice, teniendo la posibilidad, siendo profesionales de la salud, en los cuales tenés un acceso un poco más directo a la vacuna, y no haberlo hecho y haber perdido la vida por eso realmente. Claro. La calma. Gustavo, hay, según hemos charlado alguna vez, 200 variantes de enfermedades reumáticas. Algunas, por supuesto que algunas son mucho más conocidas que otras, ¿no? Algunas son muy conocidas. ¿Algunas variantes de estas les ha pegado más el hecho de haber tenido COVID que a otras? Y en ese caso, ¿cuáles serían? Sí, en realidad, viste que nosotros dentro de las enfermedades reumatológicas tenemos las que son autoinmunes, que son las que tienen como la artritis, el lupus, que en realidad interviene en nuestro sistema inmunológico en su génesis, en su formación. Y después tenemos patologías que son más bien metabólicas o por desgaste, como puede ser la osteoporosis, la artrosis. Entonces, a estas patologías que no son autoinmunes no los ha afectado demasiado. Yo te diría que los ha afectado más el encierro, el no hacer actividad física, el no exponerse al sol. Pero después las otras, digamos las autoinmunes en general, me arriesgaría a decirte que
en general las afectó a todas por igual. Mira. Y te vuelvo a decir, no es que la pandemia fue un desastre para nuestros pacientes. No, a algún paciente puntualmente le pasó, como hablábamos recién, porque estuvieron contagiados con la vacuna. Pero en líneas generales no la pasaron peor que el resto, al contrario. Claro. Y yo te digo, y me costaría decirte, che, mira, a los pacientes con lupus les fue peor que a los de artritis. Yo te diría que fue muy parejo y tampoco es que fue un común que le fue mal. Pacientes que han tenido artritis y lamentablemente, yo en este momento tengo por lo menos 50 pacientes que han tenido COVID puntualmente. Ajá. Y no sistemáticamente se estuvieron peor. Claro. Sí, claro. Los síntomas del COVID, por supuesto, pero muy poquitos han tenido más reactivación y que ha requerido ajustes del tratamiento, por supuesto. Claro. Pero ustedes han visto, porque viste que nosotros somos un poco, tenemos un espejo en lo que es Europa, allá medio como que pasa todo antes que acá. En función de lo que pasa allá, ¿han visto que hay algo, riesgo de que hay algo que pueda llegar a ocurrir en estas patologías acá? ¿Sí? ¿Hay cosas que han llamado la atención allá en estas patologías? No, mira, vos sabés que lo que vivieron ellos es muy parecido a lo que vivimos nosotros. Sí. La Sociedad Argentina nuestra de Reumatología está haciendo 2 registros, uno de pacientes COVID, o sea, pacientes con enfermedad reumática y COVID, y otras con la de la vacunación, y los 2 registros, ambos registros son parte de la alianza global de registros COVID que hay a nivel mundial, que en realidad los valores y la estadística que se obtuvo es muy comparable, diríamos que no está distinto a lo que le pasó al mundo, al resto. ¿No? Y la verdad que, bueno, eso, como decís vos, nosotros venir un paso atrás también nos da un poco de la experiencia de los demás para saber qué podemos esperar. Claro. Aunque después, bueno, actuemos o no en consecuencia, ¿no? A veces pasa que vemos que puede venir y no lo hacemos, pero en lo nuestro, por suerte, estamos muy alertas y muy interconectados, con lo cual, bueno, no ha habido, ya te digo, una alerta extrema en nuestros pacientes con este. Claro. Gustavo, ¿y qué ha pasado en todo esto que tiene que ver con el seguimiento de la enfermedad, el tratamiento, la concurrencia? Porque, bueno, este año de alguna manera nos hemos, como que nos hemos abierto un poco a esto de salir, ir al profesional, al médico y demás. Pero el año pasado había gente que decía, yo no voy al médico, no. A ver si me agarro el COVID. Pero tenés que hacerte los controles mensuales o anuales. No, yo no voy. Y eso seguramente, si es que pasó, vos me lo dirás, seguramente ha traído a lo mejor algún retraso, alguna complicación. Sí, eso realmente sí, ha sido así. El año pasado, ojo, desde el punto de vista nuestro se ha destinado, sobre todo en este caso yo te hablaría del hospital, se ha destinado gran parte de la parte de consultorios a la atención COVID, por lo menos inicialmente, lo cual disminuyó la capacidad de consultorio que teníamos, con todo el riesgo y el requisito de que las salas de espera no se junte demasiada gente, con todos los cuidados, lo cual retrasó, y te soy sincero, al principio se veían solo urgencias reumatológicas que íbamos seleccionando nosotros, porque aparte incluso hasta nos empezamos a turnar los reumatólogos del hospital por un eventual contagio, que no nos contagiemos todos. Fue todo bastante caótico inicialmente, pero bueno, era el desconocimiento de lo que pasaba. Después gradualmente se fue abriendo. Hoy, como decís vos, estamos prácticamente normal, atendiendo, te diría, casi más pacientes que al inicio, antes de la pandemia. Mirá. Y así todo, nos pasa que hay pacientes que tienen miedo de ir al hospital. Claro. Eso, por ahí en los consultorios pasa menos, porque en consultorios tienen menos volumen de gente circulando. Uno puede controlar un poco mejor ese volumen de gente. El hospital es un poco más difícil, somos muchos especialistas. El horario de atención es un poco más reducido, porque en realidad el horario fuerte del hospital es a la mañana, hasta el mediodía o pasado el mediodía. Entonces, en muy pocas horas hay muchos especialistas atendiendo. Y eso complica un poco las cosas. Se trata de mantener todos los protocolos que se puede, pero el hospital se pone muy difícil.
Pero como vos decís, mucha gente se complicó, Claro. o por no recibir la medicación. El hospital adoptó en plena pandemia conductas como para tratar de las recetas que no sean presenciales, o sea que el paciente pueda comunicarse en WhatsApp y tener la receta. Hoy en día funciona, por ejemplo, para pedir un turno al laboratorio o a Claro. lo haces por WhatsApp. Que ojo, esas son las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, que uno dice, che, ¿todo malo? No todo malo, porque muchas veces el hospital se llenaba de gente pidiendo turno y eso no tiene que ocurrir. Pero gradualmente se está volviendo a la normalidad. A los pacientes nuestros los ha afectado, ya sea físicamente, por una cuestión de falta de movilidad, y psicológicamente por lo que, bueno, nos puede haber afectado a todos, ¿no? Claro. Pero por suerte ya estamos bastante normalizados. Yo siempre digo, dentro de lo que se puede hay que hacerlo. No hacer controles que son necesarios, claro, que optimizar. Pero bueno, estamos cubriendo bien todo el flanco, por suerte. Claro. Gustavo, un placer como siempre, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo. Gracias a vos, David, como siempre, y es un gusto y estamos a disposición para lo que necesites. Por supuesto, te mando un abrazo. El doctor Gustavo Rodríguez Gil, conocido reumatólogo de Bahía Blanca, jefe del área del hospital, y unos integrantes de IRREDIN hablando, bueno, qué es lo que ha pasado en estos tiempos de pandemia y qué pasa hoy. Este profesional, junto con el anterior, con el doctor Cole, van a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97, esperemos que les guste, ¿no? Nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Gracias y hasta entonces.